Esperamos un ratito que ingresen un par más y empezamos. Mientras tanto, quiero preguntarles, hoy empezábamos con una nueva unidad, ¿puede ser? Sí, profe, dijo que arrancamos con... Unidad 7. Sí, creo que sí, es la que sigue. Bueno, ustedes tienen la unidad 7 del año pasado. Creo que Tomás la subió al Classroom, ahí me fijo. ¿Alguien la subió? No escuché bien. Sí, profe, está en el Classroom, lo subió Tomás la clase pasada, creo que fue la anterior. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Profe, le hago una consulta. Dime. Usted dijo que los gráficos teníamos que hacerlo en el cuaderno, la mitad, en una hoja podíamos hacer los gráficos, ¿no? Si en una hoja, posición retrato, mitad de hoja para arriba, es los gráficos de los costos totales De los en general. costos, sí. Y el de abajo dijo que tenemos los marginales y los medios, ¿no? Medios y marginales, y los ejes de las Q tienen que ser iguales. La idea es que se pueda comparar lo que pasa arriba con lo que pasa abajo para cada valor de Q. Ah, ok. O sea, si yo hago, por ejemplo, en las Q 2, 4, 6, abajo también tiene que ser 2, 4, 6. Sí, Ok. tal cual. Ok. Pues justo estoy practicando los gráficos, pues estaba practicándolo con los dos ejercicios que usted mandó y tenía esta duda. En general, si ustedes van a practicar, por ejemplo, con el graph, para controlarse, hagan eso. Bueno, ya vieron cómo lo hago yo, en el mismo graph, en el mismo... Mantengo las Q iguales y cambio las escalas para que aparezcan los costos totales. Okay. Cuando estoy trabajando en marginales, que baja mucho la escala, los costos totales prácticamente desaparecen. Se ve la puntita del costo variable nada más. Claro, igual me falta practicar un poco más con eso porque me cuesta un poco usarlo. Yo lo estoy practicando en papel por el momento. Sí, es muy importante eso, Sí. que lo hagan en una misma hoja. Si me hacen un costo total en una hoja, un gráfico, y el costo, digamos, el enfoque de totales en una hoja, y el otro gráfico lo hacen en otra hoja, le bajo punto. Eso ya les bajo punto porque ya está, ya empezamos mal. Y después, si aparte hay errores, sigue bajando, ¿no es cierto? Claro.
Y a partir de hacer esos gráficos tenemos que usar el criterio que nos había dicho, ¿no? Que creo que era 1.5 o el 2.5. Sí. Acá voy a compartir la unidad 7 para ver si estamos hablando del mismo apunte. Porque tengo una duda, no sé si por ahí no subieron solamente una parte. ¿Se ve? ¿Ven ustedes lo que estoy compartiendo? Bien. Lo que me aparece unos carteles acá que dice no estás presentando. Pero yo veo que sí, que está, en teoría está ahí. Bueno, esta es la unidad 7. Empieza con el título de elementos del costo de la empresa industrial y termina Se escucha con como un... raro, profe. A ver, lo digo de vuelta. Decía entonces que la unidad 7 empieza con el título elementos del costo de la empresa industrial. Esto que estoy marcando acá. Y termina con un diagrama que es el flujo de costo. Este que está acá. Es el mismo que tienen ustedes. Sí, profe. Bueno, cuando quiere ascenso, entonces empezamos. Bueno, ok, gracias. Como les decía, hoy vamos a empezar un enfoque de costos diferentes y antes de continuar con esto, voy a aclarar que los costos es un espacio de conocimiento humano, así como son qué sé yo, la biología, las matemáticas, la medicina, ¿sí? La administración. Los costos son un espacio muy complejo de estudio. Nosotros lo que vemos acá es una parte bastante básica, es como una estructura global respecto de lo que son el estudio de los costos. Creo que esto lo había mencionado los primeros días que empezamos este año. Y con el tiempo y los cambios tecnológicos, los costos se fueron haciendo más complicados. En general, muchas veces, según el nivel de tecnología de la empresa y según el tipo de proceso que haga, a veces se requiere incluso gente especializada en matemáticas, por ejemplo, o en ingeniería. A veces se necesitan un par de ingenieros o más, o directamente una oficina que trabaje sobre la evaluación de los costos y que colabore con la oficina contable. La oficina contable tiene ciertas reglamentaciones, ciertas normas. Algunas de ellas las vamos a ver en tercer año, conmigo, ustedes las van a ver conmigo, en una materia que se llama análisis de balance ajustado por inflación. Pero ustedes la están estudiando igual, los que empezaron en el primer cuatrimestre en contabilidad 1, lo que ustedes están estudiando en esa materia, que la llaman contabilidad 1, lo que están estudiando son una serie de normas
que los contadores tienen que seguir y todos aquellos que hagan una presentación contable. Esas normas están regidas por un consejo, que es el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas, que son los que dictan la forma en que se hacen los balances. Indican qué tipos de balance, indican qué tipos de cuenta, para qué cosa, indican los grados de liquidez. La forma en que ustedes arman el balance, que ponen caja arriba primero, no es casualidad. Y bienes de uso abajo último, tampoco es casualidad. Tienen un grado de liquidez con el que se tienen que ir armando las cuentas del activo y las cuentas del pasivo, etcétera, etcétera. Todo eso está todo normalizado. Se hace a través de unas resoluciones que se llaman resoluciones técnicas, que la emite el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Hay varios en el país. Y esas normas son formas de presentación de una documentación contable para que el Estado pueda de ahí hacer las grabaciones impositivas o las empresas puedan obtener créditos si es que las presentaciones se van a hacer en, por ejemplo, en empresas de crédito, en bancos y demás, para que la empresa se pueda, digamos, pueda obtener dinero si eventualmente lo necesita. Y la tercera razón por la que existen es para que si la empresa tiene muchos propietarios, por ejemplo una sociedad anónima, esa es la documentación que se les otorga a los dueños de la empresa para que hagan los estudios y los análisis para ver el comportamiento de la empresa. Voy a resumir entonces. Hasta ahora hemos hecho un análisis, primero unas definiciones globales en las primeras unidades y después un análisis de tipo estrictamente económico de los costos. Ahora vamos a empezar con un análisis contable. La diferencia fundamental es que la contabilidad se rige por ciertas normas para la elaboración de la documentación contable. Eso no quiere decir que no puedan generarse documentaciones adicionales, sobre todo en costos, como vimos en la unidad 2, 1 o 2, no me acuerdo bien ahora. La contabilidad de costos genera mucha documentación, con independencia de que sea electrónica o que sea en papel. Así que van a haber algunas diferencias entre una mirada de los costos económica y otra mirada contable. Con independencia de eso, quiero aclarar que el estudio de los costos son mucho más amplios, exceden estrictamente la mirada económica y estrictamente la mirada contable, y muchas veces requieren, dentro de la práctica propiamente dicha, requieren por ahí de algunos especialistas para poder hacer una evaluación lo más aproximadamente cerca de la realidad que permita medir los costos. ¿Preguntas, dudas? No, profe, por el momento no. No, profe. Bueno, lo que ustedes están viendo acá, que posiblemente también lo haya dicho al principio del año, están viendo un modelo híbrido de estudio de costos. ¿Por qué digo un modelo híbrido? Bueno, porque si nos pusiéramos a estudiar costos, nos pasaríamos 4 años estudiando costos y veríamos diferentes tipos de modelización de los costos, ¿sí? Un modelo es como una herramienta que se utiliza para explicar algún fenómeno, predecir el comportamiento y demás. Eso es como una caja de herramientas. Son diferentes tipos de modelos los que hay, son muchos. No se puede poner todo en un solo cuatrimestre, por lo tanto, yo lo que hice fue, entre los principales modelos, armé un híbrido, de tal forma de que tengan un poquitito de uno, un poquitito del otro, un poquitito del otro. El día de mañana vaya a saber por dónde los lleva la vida, y a lo mejor necesitan, si yo me centro solamente en un modelo, a lo mejor por ahí la empresa, los que los contratan en el futuro, tenga algún criterio distinto, siga otro modelo, y para que no les resulte del todo desconocido, tienen un poquitito de los principales. Así que más o menos cubre una idea global de lo que se pueden llegar a encontrar en el día de mañana en los costos. También tiene algunos accesorios didácticos el modelo, de forma de que se pueda llegar a favorecer el razonamiento del alumno. Esas variaciones didácticas que tiene, hay muy pocos alumnos que las descubren, que en general son los alumnos que tienen buenas notas, se ponen ¿no? Estudian bien el concepto del modelo y se dan cuenta, acá hay una herramienta que no es necesaria, por ejemplo, y sin embargo está, pero está justamente para aquellos que les resulta muy complicado
con esa herramienta terminan integrando todo y pueden seguir para adelante. Bueno, comentarios aparte, vamos a empezar con los elementos del costo en la empresa industrial. ¿Por qué industrial? Bueno, habíamos visto que se pueden clasificar los costos según los tipos de empresas también, es decir, por decirlo de otra forma, según el tipo de empresa es el tipo de costos que en general va a utilizar. La empresa que tiene el sistema de costo más sencillo, ¿recuerdan cuál es? La comercial creo que había dicho. No. La empresa de servicios es la empresa que tiene el sistema de costos más sencillo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la comercial, la empresa de servicios comercializa eso, servicios. De tal modo que cuando estoy hablando de servicios, estoy hablando de servicios, por ejemplo, vamos a ponerle una cosa muy, muy, muy sencilla. Un servicio puede ser un manicura que arregla las manos y lo que va a gastar de crema o digamos, de algún tipo de material es muy poco. Una empresa de servicios la asociamos a una empresa de software, donde no tiene que comercializar 70.000 productos. Ya el hecho de no tener que llevar el inventario ya alivia bastante. Tiene muy poco para inventariar, muy pocas cositas, y lo que se factura más que nada tiene que ver con las manos de obra. Sacamos del concepto de servicios un banco, porque lo vamos a considerar el banco más parecido a una empresa más comercial que a una empresa de servicios. Con todo, según la clasificación, por eso en el principio de costos, una de las cosas que vimos de entrada fue que hay criterios para clasificar las cosas. Y según el criterio, un banco puede pasar a ser una empresa de servicios o puede pasar a asociarse más a una empresa más comercial. En el caso de la empresa de servicios, el concepto que vamos a seguir es que su costo mayor está relacionado con digamos, el costo de hora hombre o el costo de mano de obra y no tanto los otros costos. En el caso de las empresas comerciales, vamos a asociar con el hecho de que el costo más importante está relacionado con la rotación de inventarios y la cantidad de mercadería que se vende. Digamos que la rotación de mercaderías comparado con la mano de obra tiene que ser un número bastante más grande. Bueno, la empresa comercial tiene la diferencia con la empresa de servicios de que justamente tiene un ciclo que es compra, vende, cobra, ¿sí? Y después termina reponiendo. Ahora, el hecho de que no fabrique hace que su contabilidad, por más que sea más complicada que la de servicios, la contabilidad es más simple que la de una empresa que fabrica, porque el hecho de fabricar complica la situación bastante. Por lo tanto, la empresa que fabrica tiene todas las características de la empresa comercial. ¿Por qué? Y porque comercializa. La diferencia está en que en vez de comprar el producto ya terminado y listo para comercializar, como hace la comercial, compra un vaso y vende un vaso, esta compra las materias primas para hacer el vaso, después hay que hacer todo el proceso de elaboración del vaso, pero finalmente termina comercializando el vaso. Es decir, que la contabilidad de la empresa industrial integra la contabilidad de la empresa comercial, que a su vez esa integra la contabilidad de la empresa de servicios. En otras palabras, la contabilidad de la empresa industrial es la más completa. Entonces vamos a encarar directamente esa contabilidad como para hacernos una idea, ¿sí? de los costos, no empresa comercial, empresa de servicios, no. Vamos a agarrar directamente la industrial y dentro de esa única vamos a ver los costos como son, porque hay pasos donde directamente estamos estudiando la comercial. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con el costo en la empresa industrial.
Como decíamos, la empresa industrial tiene comparativamente con la empresa comercial y la de servicios el control más completo de los costos. Por ello, en esta unidad didáctica nos centraremos en los costos de la empresa industrial y más concretamente en los costos de producción, o sea, costos de fabricación de la empresa industrial. Si bien vamos a considerar todos, vamos a centrarnos por un tiempo solamente en los costos de fabricación. Para su mejor control, el costo total se desagrega en sus diferentes elementos, de tal modo que pueda hacerse un seguimiento más detallado de la evolución de cada elemento por separado, y así observar los desvíos que pudieran ocasionarse. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos del costo? Para su mejor control, el costo total se desagrega, dice, en sus diferentes elementos. ¿Y eso qué quiere decir eso? ¿Cuáles Los son los...? La mano de directos obra. e indirectos. Perdón, ¿cómo? Decía que si se desagregan costos directos e indirectos, y a su vez ellos se desagregan. Costos directos, costos indirectos y directos es una forma de clasificación, pero no muestra los elementos. Entonces sería la materia prima, Materia prima. mano de obra. Ajá. Mano de obra y costos adicionales como supervisor. Y materia prima, mano de obra y Gastos fabril. y el gasto fabril. Y el gasto fabril, ¿sí? Esos son los tres elementos del costo. Entonces, dice, para un mejor control del costo total, se desagregan sus diferentes elementos, de tal modo que pueda hacerse un seguimiento más detallado de la evolución de cada elemento por separado, ¿sí? Si yo llevo los costos por separado de materia prima, yo ya tengo una idea de lo que se tiene que gastar de materia prima de acuerdo a lo que se va a producir. Por lo tanto, yo voy controlando si la cantidad de materia prima guarda correlación, la que se va consumiendo, guarda correlación con lo que se está produciendo. En caso de que se produzca un desvío, me voy a avivar rápido si llevo por separado la materia prima de la mano de obra y del gasto fabril. Lo mismo pasa con la mano de obra. Para ciertos niveles de producción, está bastante estandarizado el proceso, yo sé que tiene que haber cierta cantidad de gasto de mano de obra. Bueno, perfecto. Si veo que la cantidad de mano de obra empieza a dispararse, eso quiere decir que algo está pasando y me doy cuenta porque no llevo el control en una bolsa como se podría pensar que se lleva. No, lo llevo todos por separado, de tal manera que cualquier desvío en cualquier variable la puedo detectar mucho más rápido. Y lo mismo pasa con el gasto fabril. Si bien la desagregación principal es en los elementos, o sea, materia prima, mano de obra y gasto fabril, a su vez cada elemento se puede desagregar tanto como uno quiera, se puede desagregar ad infinitum. Uno puede llevar los controles tanto como quiera, de tal forma que, tan desagregados como quiera, de tal forma que en algún momento, digamos, en la medida que va pasando el tiempo, yendo para atrás en el tiempo, podríamos decir que por ahí no era conveniente hacer una desagregación muy importante, hasta cierto punto de desagregación y algunas cosas iban metidas dentro de una bolsa. Por ejemplo, dentro de una parte de las materias primas, algunas cosas no se desagregaban porque llevaba mucho tiempo llevar el control de la desagregación. Pero hoy con las computadoras, los niveles de desagregación se pueden hacer mucho más grandes, tanto que se puede llevar el costo de elemento por elemento, elementos de materia prima por elemento de materia prima, por separado sin ningún problema, porque la máquina hace toda una cantidad de trabajo que antes había que hacerlo manual. Y lo mismo pasa con la mano de obra y lo mismo pasa con el gasto fabril, que tiene una cantidad de desagregaciones bastante importante. Ya sabemos que el gasto fabril, a su vez, tiene tres desagregaciones importantes, que son la materia prima, la indirecta, la mano de obra indirecta y el gasto fabril, que viene a ser una repetición del mismo gasto fabril, donde ahí entran un montón de conceptos. Bueno, todo eso se puede desagregar tanto como se quiera. Hoy por hoy, con la electrónica, se puede hacer perfectamente.
Bueno, el hecho de desagregar, cuanto más desagregado sea algo, mejor se puede observar el desvío que puede llegar a producirse. Se va siguiendo los niveles de producción y los niveles de consumo de lo que sea, materia prima, mano de obra, gasto fabril, y ahí se va viendo si aparecen o no aparecen algunos desvíos y si esos desvíos están dentro de lo estándar o no. Todo eso se puede hacer con mayor facilidad y rapidez que si los costos se controlan en forma global. Esta desagregación es la razón por la que la contabilidad de costos difiere de la contabilidad general, ¿sí? Justamente es esto. El hecho de desagregar es lo que diferencia la contabilidad de costos de la contabilidad general. La contabilidad general en general integra, globaliza. En cambio, la contabilidad de costos desagrega, ¿sí? Analiza. Por eso la contabilidad de costos genera también mucha documentación. El hecho de que haya que desagregarlo para llevar los controles significa que en cada tramo del proceso de producción van a aparecer documentaciones que van diciendo cómo va evolucionando el costo y cómo va evolucionando el producto semi-elaborado hasta que se termine. Toda esa generación de documentos es propia de una contabilidad de costos, no de una contabilidad general. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bien. Los flujos de costos en la empresa industrial. El flujo de costo es como un recorrido que hace el costo, ¿sí? Una forma de fluir, un ir por un determinado lugar. Y en la empresa industrial, particularmente, es importante tener claro los flujos de costos. Los flujos de costos que vamos a ver son muy básicos, pero la idea es que se lleven un concepto de que los costos se pueden controlar pensando que en la forma en que van circulando las materias primas y la forma en que van circulando la mano de obra y el gasto fabril, se puede llevar a partir de eso un control. Es como un apoyo visual que se hace en el marote 1, como para decir, bueno, si esta línea viene para acá, entonces se tiene que descargar tal inventario, después se tiene que cargar tal otro inventario, y esto por esto, y esto por lo otro, y se va armando como un camino. Decía, hay una cantidad enorme de tipos diferentes de flujos según la complicación que tenga el proceso productivo, según las características que tenga el proceso productivo. No se agota ese tema en los dos flujos de costos que vamos a tener al final de esta unidad. Ni remotamente se agotan, hay diferentes tipos de flujo de costos. Pero lo importante no es saberse todos los flujos de costos, sino saber de la existencia del flujo de costos y entender por qué está armado de esa manera. Cuando nos encontremos el día de mañana con algún flujo de costos distinto, ya vamos a poder pensar por qué está armado de esa manera diferente, qué es lo que favorece el hecho de que esté armado de una forma diferente. Bien. El costo de producción en la empresa industrial se divide o se desagrega habitualmente y desde un principio en tres elementos. Es decir, los costos se desagregan desde un principio ya en tres elementos. Eso en forma general en casi cualquier contabilidad de costos. Incluso desde antes de que dichos elementos del costo ingresen a la fábrica, ya está, ¿no? El flujo ya está pensado antes de que entre la materia prima, ya se sabe que hay un recorrido que tiene que hacer a la fábrica propiamente dicha. Dichos elementos son controlados desde antes de ingresar a la fábrica por inventarios generales del mismo nombre. En general, cuando va a ingresar la materia prima, ya está previsto el inventario donde se van a hacer las anotaciones. ¿Sí? Esto no es que van a improvisar ahí un inventario. Ya está previsto el inventario y ya está, digamos, dentro de la contabilidad de costos ya existe el inventario. Cuando se generan la primera vez estarán descargados, pero ya existen y ya se sabe cómo correlacionan esos inventarios con todos los otros inventarios con los que vaya a tener que jugar después. El primer elemento de costo, la materia prima, es controlado por el inventario de materia prima. El segundo elemento del costo, la mano de obra, es controlado por el inventario de mano de obra. Y el tercer elemento del costo, el gasto fabril, es controlado por el inventario del gasto fabril. Es decir, que básicamente vamos a tener tres inventarios, porque básicamente hay tres elementos del costo. Los tres inventarios son materia prima, 1, mano de obra, 2 y gasto fabril, 3. La mano de obra se inventaría también, se lleva por inventario. A su vez, los tres inventarios se desagregan en gran cantidad de subinventarios. Por ejemplo, el de materia prima se desagrega en tantos subinventarios como diferentes tipos de materia prima hubiere.
El inventario de mano de obra se desagrega en los diferentes tipos de mano de obra que hubiere e igualmente con el gasto fabril. Es decir, si yo tengo un proceso fabril que necesita 70 materias primas distintas, tengo que abrir 70 inventarios de materia prima. Pero esos son subinventarios del único inventario, que es el inventario de materia prima general. ¿Por qué es importante desagregar? Bueno, porque cuando empieza el ciclo de operación, el tiempo, yo tengo la materia prima, que primero la desagrego en todos los 70 subinventarios. Lo voy controlando en la medida que se hace el proceso. Cuando cierra el periodo de tiempo, entonces yo hago los asientos inversos, de tal forma de que vuelvo otra vez al inventario de materia prima, al inventario principal, y ahí me va a quedar un saldo y lo que pasó en el periodo. El hecho de que ese inventario de materia prima, el principal, se agregue y se desagregue, favorece después a la contabilidad general, porque una vez que yo tengo el saldo del inventario de materia prima, eso después se lo mando a la oficina contable y la oficina contable lo toma como un integrador, como un elemento integrador de todo lo que pasó. ¿Qué pasó? Eso en la oficina contable posiblemente no lo tengan muy claro. De hecho, casi nunca lo tienen muy claro. Pero en la oficina de costos sí lo tienen claro, porque lo tienen todo desagregado. ¿Sí? Todo desagregadito de tal manera de que cada variable está analizada cómo fue evolucionando. Bien. Por otro lado, en la contabilidad general normalmente existen contadores, ¿sí? Y en la de costos existe una maraña de gente especialista en diferentes cosas, según el tipo de trabajo al que se dedique o cosas a las que se realice, biólogos, técnicos electrónicos, técnicos mecánicos, ingenieros, hay de todo. Entonces, la influencia es completamente distinta. Un contador posiblemente no vaya a entender lo que es una potencia reactiva, pero si eso va metido dentro de un ítem que habla sobre los consumos eléctricos que tiene la planta fabril, lo carga por el importe y chao, ¿no? Cada cual tiene una especialización. Entonces, seguimos. Estábamos en que el inventario de materia prima se desagrega en gran cantidad de subinventarios y el de mano de obra lo mismo, según el tipo de los diferentes trabajos que haya, tendrán un control por separado. Eso depende de la empresa, de qué tan desagregado lo va a hacer. Ya sabemos que hay manos de obras directas y manos de obras indirectas. Se puede hacer una desagregación en ese sentido y a su vez después cada mano de obra directa desagregarla sucesivamente y cada mano de obra indirecta desagregarla sucesivamente. Se puede hacer por otros criterios, ¿sí? El departamento A, y ahí metemos todos los gatos en una bolsa y los desagregamos, pero siempre tiene como clave para hacer el seguimiento una unidad global que se llama departamento A. Después sigue el B, que a su vez tiene una desagregación, pero integra todo en un concepto que se llama unidad B y así sucesivamente. Y lo mismo va a pasar con el inventario del gasto fabril. Los tres tipos de subinventarios alimentan o cargan sus respectivos inventarios. Los subinventarios son los que después se manejan en la práctica. Cuando se cierra el proceso, se descargan los subinventarios y carga todo eso, carga el inventario general, que es donde queda un número global, ¿sí? Números globales de qué fue lo que pasó. En saldos anteriores, entradas, salidas y saldos del periodo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Los diferentes tipos de materia prima, antes del ingreso a la planta fabril, se almacenan en galpones o también llamados pañoles. Vamos a imaginarnos una planta fabril que la estamos mirando con esos aparatitos que ahora tienen, que son como unos helicópteritos, así que tienen una camarita y miran de arriba. No me puedo acordar el nombre. Un dron. Los drones. Los drones, muy bien. Imaginamos que estamos en un dron, vemos un predio, vemos clarito la cerca blanca que da toda la vuelta, ¿sí? Es más o menos del tamaño de 1 hectárea el lugar, está todo el pastito verde y tiene la puertita enfrente de una ruta, ¿sí? Donde van a entrar los camiones, por ahí entran los camiones que traen materia prima
y todo tipo de cosas que haya que traer a la empresa, y por otro lado es por donde salen los camiones que se llevan el producto terminado. Ahí nomás cerquita, aparte de las garitas, de los controles y de todo eso, hay un galpón. Ese galpón es el galpón donde se va a almacenar la materia prima, no va a la fábrica de entrada. Sí, claro, la fábrica puede tener un galpón donde almacene la materia prima en lugar de tener un galpón afuera, pero para nosotros visualizarlo mejor, vamos a poner ese galpón afuera, para poder separar el concepto importante, que ese galpón no pertenece a producción, es un almacenador nada más, no pertenece a producción. Cuando ingresa a la planta fabril para transformarse en un producto terminado, ahí estamos hablando de un inventario que está controlado por producción. Mientras tanto, el otro inventario no está controlado por producción. Es un intermediario donde se controla la materia prima, ¿sí? Se ve ahí qué cantidad de materia prima hay, qué cantidad de materia prima se pidió en el periodo, qué saldo quedó del periodo anterior, ¿sí? Y qué saldo está quedando en el periodo actual y si hay que hacer pedidos o no. Eso no quiere decir que ese galpón no se conecte con producción y producción le diga, che, negro, pediste 500 toneladas de tal cosa y 70 de tal otra. Sí, porque vamos a hacer una producción la semana que viene. Obviamente que se conectan. Pero desde el punto de vista de los inventarios de los costos, ese inventario de materia prima no tiene nada que ver con los costos de la producción propiamente dicha. Es un almacenador nada más. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Sigo entonces. Dice, los diferentes tipos de materia prima, antes del ingreso a la planta fabril, se almacenan en galpones, o también llamados pañoles, como decía. Cada tipo de materia prima se controla por un inventario específico. Cada materia prima, un inventario. Tuerca, 3/4, 5/8, 7 líneas, como 7 líneas, no, 7 hilos, lo que sea, bueno, todo eso en su propio inventario. Los tornillos de tal cosa, las tuercas, las arandelas, lo que sea, todo en su inventario. Entonces, son inventarios específicos que son, por supuesto, subinventarios de un inventario global, que es el inventario de materia prima. Por ejemplo, en una fábrica de pan, se lleva el inventario para la harina, otro inventario para la grasa, otro inventario para la sal, otro para el azúcar blanca, azúcar negra, miel, lo que sea que tenga que hacer esa panadería, todo va en inventarios diferentes. Naturalmente que eso difícilmente vaya a suceder en una panadería semidoméstica, pero en una panadería que ya tenga algo de proceso industrial, en general eso se va a llevar en inventarios por separado. Hay un inventario que lleva el control de, si los equipos son a gas, lleva el control de la cantidad de gas que se gasta por cada cantidad de unidades de pan que entran al horno, por ejemplo, para llevar una relación entre la cantidad de energía eléctrica y la cantidad de masa que se cocina. Esa relación es crucial a la hora de costear. Así que hay que llevar un control muy estricto de eso. En general, por ahí en otro tipo de panadería meten todos los gatos en la misma bolsa y sale por galleta, pan, factura, lo que sea, sale todo una sola tarifa de gas. En la medida en que mayor control del costo se quiera tener, sobre todo para variaciones, más desagregado va a ser el costo. Por supuesto que en una panadería los costos son muy, muy, muy fijos y de repente el hecho de que entren todos los gatos en la misma bolsa no le resta mucho, pero puede haber otros procesos que sí que tengan mucho que ver el hecho de llevarlos desagregados para poder controlarlos mejor. Dentro de la fábrica se siguen manteniendo los 3 elementos del costo por separado para su control. Eso continuará así hasta que se termine el proceso de fabricación del producto. Así que a la planta fabril van a entrar los 3 elementos del costo. Por ahora solo estuvimos analizando cómo pasan las cosas con la materia prima. Viene el galpón, viene el camión por la calle, entra a la planta fabril, a la fábrica, al predio de la fábrica, para frente al pañol de materia prima y baja las 70 materia prima distintas que tenga, y cada una se inventaría en uno de los 70 inventarios diferentes. Cuando de planta fabril, que está al lado, es otro galpón grande, la planta fabril, la fábrica, solicite materia prima, entonces va a salir materia prima del pañol y va a entrar a la planta fabril. En ese momento
se descarga el inventario de materia prima por las materias primas pedidas y se carga el inventario de la planta fabril por las materias primas que le están ingresando. De esa manera se produce el control y el seguimiento de los inventarios, ¿sí? Ahí yo ya sé en qué día, en qué momento entró y qué cosa entró a la planta fabril. Tiene que coincidir con lo que salió del pañol en el mismo momento. Lo mismo va a pasar con la mano de obra, nada más que la mano de obra es un inventario medio raro. El hecho de que la persona entre a la planta fabril y ponga una fichita, que una maquinita que hace clic y ya está, bueno, eso después se carga en un inventario para controlar la cantidad de carga horaria que tiene y de qué tipo de mano de obra, ¿sí? En qué momento entró, en qué momento salió, si hizo horas extras, si no hizo horas extras y demás, todo eso después se lleva al inventario para hacer el control de los pagos, pero no por el hecho de que tenga que pagarlo, sino por el hecho de cuántos costos generaron para hacer la producción. El control de los pagos que haya que hacerse, bueno, eso tendrá que ver después con el tema de si hay flujo de efectivo en caja o si hay que descontarlos, o etcétera. Está bien, fenómeno. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es toda esta mano de obra que hay que pagar. Esto lo vamos a considerar como una parte del componente del costo. Por lo tanto, también tengo que tener esa información con el nivel de desagregación necesario para poder costear correctamente. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, por mi parte. No, profe. Bien. Entonces, globalmente se puede visualizar que cerrando el periodo y entrando en un periodo nuevo, cuando yo entro en un periodo nuevo, el inventario de mano de obra puedo decir, bueno, en el periodo anterior había un saldo de mano de obra, en este periodo se utilizó tanta cantidad de mano de obra, generó tanta cantidad de costo por mano de obra, y esta parte devengó en este periodo, me queda un saldo de periodo que lo voy a devengar en el periodo que viene, perdón, no lo voy a devengar, voy a hacer las devengaciones en el periodo, pero voy a hacer las liquidaciones de repente por ahí en periodos distintos. Entonces, cualquiera fuera el tema, la materia prima, al salir del pañol, se descarga en el inventario de materia prima y se carga al similar, pero ahora dentro de la planta fabril. Dicho inventario, para diferenciarlo del anterior, lo vamos a denominar productos en proceso de materia prima. Bien. Vamos a hacer algunas aclaraciones acá para nosotros. La materia prima, cuando ingresa el camión que viene de la ruta y entra a la planta fabril me refiero al predio de la fábrica, para frente al pañol y carga un inventario que nosotros lo vamos a llamar materia prima. Ahora, esa materia prima, cuando sale del pañol, porque es solicitado en planta fabril, o sea, en la fábrica, entonces se descarga el pañol de materia prima y la materia prima va a entrar a la planta fabril, pero todavía es materia prima. Por lo tanto, la vamos a llamar al inventario ese, lo vamos a llamar productos en proceso, materia prima, ¿sí? Para diferenciarlo del inventario de materia prima. Porque ya el inventario que dice productos en proceso, ya sabemos para siempre que va a ser un inventario dentro de la planta fabril y no de afuera de la planta fabril. Así que lo vamos a simbolizar así, PPMP. Dado que es en la fábrica donde se produce concretamente el proceso de producción de los productos fabricados. Del mismo modo, la mano de obra directa, que ingresa a la planta fabril, se descarga del inventario de mano de obra y se carga el inventario de productos en proceso mano de obra. O sea, cuando nosotros vemos productos en proceso mano de obra, ese es el inventario de mano de obra. Pero ojo, en la oficina de personal van a llevar un inventario de la mano de obra. Pero en los inventarios que de adentro de la planta fabril, nosotros vamos a llevar los inventarios como productos en proceso, mano de obra, porque eso son los dinerillos que vamos a considerar para costear la mano de obra dentro de la producción del periodo. Por su parte, el ingreso del gasto fabril a la fábrica se descarga del inventario de gasto fabril y se carga a productos y procesos gasto fabril, ¿sí? Es decir, afuera de la planta fabril, como dijimos, hay pañoles que son los que tienen las materias primas directas o indirectas, incluido
los gastos fabriles. También hay otros gastos fabriles dentro de la planta fabril. Por ejemplo, la luz, por ejemplo, el aire acondicionado, por ejemplo, forzadores de aire. Bueno, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con gastos fabriles que no se almacenan, sino que simplemente están ya instalados dentro de la fábrica y que cuando se ponen activos generan ese gasto. Bueno, todos esos gastos que se generan en la planta fabril, propiamente dichos, lo vamos a llamar productos en proceso, para identificar que son de planta fabril y que son los que hay que costear en el periodo. Producto en proceso, gastos fabril. Así que, afuera de la planta fabril tenemos materia prima, mano de obra, ¿sí? Y algunos cuantos elementos del gasto fabril. Y dentro de la planta fabril, cuando ingresan, la materia prima se va a llamar producto en proceso materia prima, la mano de obra se va a llamar producto en proceso mano de obra, y el gasto fabril que ingresa se va a llamar producto en proceso gasto fabril, y el gasto fabril que se genera dentro de la planta fabril por las instalaciones que tenga fijas, se va a llamar también producto en proceso gasto fabril. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, entonces seguimos. Los inventarios de producto en proceso materia prima, producto en proceso mano de obra y producto en proceso gasto fabril se descargan gradualmente en la medida que se va avanzando en el proceso productivo, mientras que el producto en proceso se estuviera fabricando, ¿sí? Mientras que eso que es el producto en proceso se está fabricando. Nosotros vamos a decir que, pensándolo en términos globales, entra, qué sé yo, materia prima, mano de obra, gasto fabril, en términos de inventarios a una planta, y adentro eso empieza a transformarse en un producto que está en proceso hasta que se termine. Cuando se termina, se va a descargar y se va a transformar va a pasar a otro inventario donde se va a llamar producto terminado. Para diferenciarlo del producto que está en un proceso de costeo porque está en un proceso de elaboración hasta que se terminó. Una vez que se terminó, ya lo sacamos de la planta fabril y lo mandamos como producto terminado a otro galpón, que es el galpón donde se va a almacenar para su comercialización. Así que la palabra producto en proceso es clave, porque va a identificar a todos los inventarios que están relacionados con la planta fabril. El producto en proceso que se terminó no puede seguir siendo producto en proceso, se llama producto terminado. El producto terminado ya está, listo, no requiere más de la planta fabril, es su producto terminado. Asociándolo a una empresa comercial sería una mercadería para comercializar, ¿sí? Pero en plantas fabriles no se llama mercadería, se llama productos terminados, al equivalente de la mercadería en la empresa comercial. Ese producto terminado es lo que se comercia. Y eso lo vamos a sacar del inventario de producto en proceso y lo vamos a mandar a otro inventario, que es el inventario controlado generalmente por la comercialización, que es donde guardan los productos terminados hasta que se hacen las comercializaciones correspondientes. Bueno, sigo entonces. Mientras el producto en proceso que se estuviera fabricando en planta se le va aplicando también gradualmente materia prima, mano de obra y gasto fabril que se requiere para llegar a ser un producto terminado. A dicha aplicación gradual de los tres elementos del costo se lo llama grado de avance y habitualmente se lo mide en un porcentaje. Imaginemos una cosa muy sencilla. Entran listones de madera por una punta de la planta fabril, ya pertenece al inventario de producto en proceso materia prima. Y se van cortando, ¿sí? Aparece un fulano que los va cortando en determinados listones, en determinado tipo de medidas, después sigue el proceso, al lado hay un tipo que los va torneando, ¿sí? Les va dando unas distintas formas de figuras que puede llegar a tener, formas de bastones, qué sé yo. Sigue otro, a continuación, va ensamblando gradualmente eso y finalmente el producto termina siendo una silla o un banco. Se puede ver claramente que mientras entra la materia prima en la forma de listones de madera, la luz está prendida. Así que hay que aplicarle, cuando se va haciendo el costo, hay que aplicarle esa parte de luz que se está utilizando para
que se pueda ver que existe unos listones que están ingresando a la planta fabril. Después hay que cortarlo. Ahí se va a utilizar, se va aplicando energía eléctrica, se va aplicando mano de obra, porque el tipo está trabajando. ¿Cuántos cortes son? ¿Cuánta cantidad de tiempo? ¿Cuánta cantidad de mano de obra? Se va aplicando una cantidad de mano de obra al hecho de que se hayan cortado los listones en determinadas medidas. A continuación pasa a otra máquina, el tornero, dijimos. Bueno, se le aplica otro tipo de mano de obra. En la medida en que la cosa se va transformando de un listón de madera rectangular, ¿sí? En realidad un paralelepípedo, ¿no? Se va transformando en una cosa torneada, se le está aplicando energía eléctrica por el torno, hay que aplicarle todos los gastos que tiene el torno propiamente dichos, se le está aplicando la mano de obra del tornero propiamente dicho, puede ser que haya un ayudante como mano de obra indirecta, eso también hay que aplicárselo. La luz sigue estando prendida, ¿sí? Eventualmente los ventiladores de fábrica, eventualmente todo lo otro que esté dando vuelta por ahí, todo eso, incluso el enfermero, por si se accidenta el tornero, también hay que ir aplicándoselo. Lo que quiero mostrar es cómo se piensa la forma de aplicación gradual. Eso después pasa a un ensamblador, otro fulano, que se va a dedicar a ir ensamblando, aunque sea en partes, y a lo mejor después lo pasa a otro que hace otro ensamble final, por ejemplo. Pueden haber 2 o 3 tipos de ensamblamiento, o un ensamblamiento en varios pasos, por decirlo de otra forma. Y finalmente no hay más nada que agregar. Se acabó. Si hay que ponerle un clavito, todavía hay que ponerle un poquito de materia prima, hay que ponerle un poquito de mano de obra y hay que ponerle un poquito de gasto fabril. Mientras tanto. Así que los porcentajes de avance van a llegar, vamos a ponerle, si le falta un clavito, al 99,9, pero le falta un 0,1 para terminar. ¿Qué falta? Bueno, falta agregarle el clavito. Así que va a haber que hacer una proporcionalidad entre la materia prima, la mano de obra y el gasto fabril para que se ponga ese clavito. ¿Se entiende la idea del concepto de grado de avance? Sí, profe. Muy bien. Entonces, decían que a esos inventarios se le va aplicando también gradualmente la materia prima, mano de obra y gasto fabril que se requiere para llegar a ser un producto terminado. A dicha aplicación gradual de los 3 elementos se lo llama grado de avance, habitualmente se lo mide en porcentaje. Un producto se considera en proceso mientras no alcanza el 100% de la aplicación de la materia prima, el 100% de la aplicación de la mano de obra y el 100% del gasto fabril que necesita para la finalización del proceso de fabricación. Debe tener el 100% de avance de los 3 elementos de los costos en forma simultánea para ser considerado un producto terminado. ¿Sí? Caso contrario, es un producto en proceso. Voy a exagerar un poquito. ¿Cuánto puede costar un tanque militar? Un tanque de guerra. Millones. ¿A quién le importa eso? Bueno, sí, cuesta unos cuantos millones de dólares, ¿sí? Posiblemente cueste muy por arriba de los 30 millones de dólares cada tanque. Entonces, si adentro ya saben que tienen, ya habrán visto en las películas, tienen toda una serie de cableríos de todo tipo, tienen electrónica de todo tipo, ¿sí? Esos cables van agarrados con unas chapitas para que no se desprendan, para que no ande colgando por ahí, ¿no? Supongamos que el tanque está completamente terminado y falta una chapita que se pone con un tornillito y aprieta el cable contra el techo y ahí quedó. Falta la chapita esa y el tornillito, nada más. El tanque cuesta 30 palos verdes o tal vez 50 palos verdes, fenómeno. Pero no está terminado. Le falta eso. Así que hay que gastar un poquito más en la mano de obra del fulano que va a entrar al tanque y va a poner con el aparatito, va a poner un destornillador o un destornillador eléctrico. Hay que ponerle el tornillo y hay que ponerle la chapita. Así que la chapita es materia prima que hay que poner, el tornillo es un tornillo que hay que poner, que también es materia prima que hay que poner. El fulano haciendo todo ese trabajo es la mano de obra en porcentaje de avance que falta todavía, igual que la materia prima, y todo el resto de los otros componentes, entre ellos, para que quede claro, la luz, por ejemplo, son elementos que
todavía no llegaron al 100% del grado de avance porque le falta eso. Si bien es un ejemplo un poco exagerado, con esto quiero resaltar la importancia de que hasta que no esté al 100% todo, y que además no se puede llegar al 100% de una sola cosa. Este es otro concepto importante. No se puede llegar al 100% de la materia prima y resulta que queda un pedazo de mano de obra sin llegar al 100%. Eso no puede ser. No puede ser que la chapita esté puesta y resulta que no se consideró el porcentaje de mano de obra del fulano que la tiene que poner y es la última chapita que hay que poner. Si falta un tornillito, entonces alguien va a tener que ponerlo. Ese alguien que va a tener que ponerlo es la mano de obra que está faltando en su grado de avance. Esa chapita que está faltando es la materia prima que falta para llegar al 100% y el resto de los gastos que hay que sostener para que eso pueda ser posible es el gasto fabril. Le falta un poquito para llegar al 100% del grado de avance. Bien. ¿Preguntas? No, profe. Bien. No, profe. Ok. Sigo entonces. Cuando el producto está terminado, en tal caso, las tres variables se unifican en el costo de las unidades acabadas de fabricar y egresan de la planta fabril. Egresan. El producto ya está terminado. Y que ingresan al inventario de productos terminados. O sea, salen de la planta fabril, que son inventarios que los identificamos con PP, algo, y pasan, en este caso, a otro inventario que lo vamos a llamar productos terminados, que ya es un inventario que no depende de la planta fabril. En general ya depende de comercialización, que es el que tiene como un stock ahí para hacer las comercializaciones. En este punto, yo voy a ir al flujo de costos, antes de continuar leyendo, para que vayamos viendo un poco. ¿Cómo lo ven ahí? Bien. Qué bien, Bien, profe. profe. Bueno, en este caso tenemos un diagrama de flujo de costos de producción que tiene un solo departamento. ¿Qué quiere decir departamento único? Bueno, tiene un solo departamento. Una forma de costear es por departamentos, como le dije hoy, o por unidades, como les había dicho, unidad A, unidad B, unidad C, que son, otra forma de llamarlo son departamentales. En este caso, un departamento único. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, que en un solo paso, dentro de un solo departamento, por el tipo de complicación que tiene esos costos, evidentemente muy bajos, en un solo proceso y dentro de un solo departamento se hace todo. Si el proceso es muy complicado desde el punto de vista de los costos, entonces se hace una parte en un departamento y por el tipo de procedimientos que hay que hacer para realizar ese producto terminado, no se lo va a alcanzar a terminar completamente por la complicación que tienen los procesos, entonces ese producto pasa a un segundo departamento, que es donde le van a, por ejemplo, lo pueden llegar a terminar. O si es muy complicado, va a pasar a un tercer departamento y así sucesivamente, y en cada departamento le van a hacer una cantidad de cosas hasta que finalmente egresa como producto terminado. Es decir, cuanto más complicado es el proceso, más cantidad de departamentos puede llevar. Puede suceder otra. Departamento, al principio hay una serie de departamentos, digamos 4 o 5 departamentos, cada uno hace un producto que es un semi-elaborado para el producto terminado, pero es un producto terminado para cada departamento. Por ejemplo, en el caso de que haya un solo departamento, en ese único departamento ingresa materia prima, mano de obra y gasto fabril y sale una cosa que se llama producto terminado. Si son 2 departamentos, entonces lo que ingresa al primer departamento es materia prima, mano de obra y gasto fabril y sale una cosa que se llama producto terminado para el departamento, pero se llama producto semi-elaborado para el terminado total. Ese semi-elaborado, que es un terminado para el departamento que deja, ingresa como una parte más de materia prima, mano de obra y gasto fabril, pero ya integrado en un semi-elaborado. En ese nuevo departamento se le vuelve a agregar materia prima, mano de obra y gasto fabril, hasta que finalmente, supongamos, son 2 departamentos, termina como una cosa que se llama producto terminado. ¿Preguntas? ¿No?
No, Bueno, profe. No, profe. eso es lo que quiero mostrar acá. Tenemos un paso que se llama apropiación de los elementos del costo, que es donde al principio tenemos los inventarios de materia prima 1 a materia prima n. ¿Cuánto es n? El inventario número 2500 de materia prima. ¿Por qué? Porque tenemos 2500 tipos de materia prima distintos. Así que ahí tenemos todos los inventarios que están dentro, que se controlan en los pañoles distintos o en el pañol de las materias primas. ¿Sí? Ahí tenemos cada inventario, uno por cada distinto tipo de materia prima. Eso cargan un único inventario, que es el inventario de materia prima general. En el caso de que de contabilidad llamen y digan, che, ¿me das el saldo de materia prima? Ya se sabe que están pidiendo el saldo de materia prima general. Acuérdense que la contabilidad general trabaja con variables globales. Entonces, bueno, materia prima, este es el saldo de todo lo que hay de materia prima. En el caso, esto sería una forma de usarlo. En el caso de que se pida, en la cotidiana, se va pidiendo materia prima de producción, o sea, de la planta fabril, entonces se van descargando los inventarios según lo que se va pidiendo, pasan por el inventario de materia prima para llevar control de esas descargas y ingresan, se descargan, dijimos de acá, ¿sí? Se descargan de los inventarios individuales de materia prima, se cargan el inventario de materia prima general, se descargan y pasan al de productos en proceso materia prima. Esto no es tan así como lo estoy mostrando, es una forma sencilla de mostrarlo. En general, las cargas y descargas se hacen en materia prima 1 y en el de materia prima general se llevan los saldos. Nada más que eso. Pero desde el punto de vista conceptual o visual, se ve claramente que las variaciones de saldo tienen que quedar de alguna manera registrados en el inventario general de materia prima. Si bien se registra en forma indirecta por los saldos, nosotros acá lo vemos como que se cargan y se descargan. Ese proceso pasa en cada inventario por separado. Como sea, sale del inventario de materia prima que corresponda, registra su paso en el inventario de materia prima general y se carga en el de productos en proceso. En este caso, producto en proceso materia prima. Idéntico con el de mano de obra. Las manos de obras dentro de la oficina de personal se llevan los controles, aunque los controles estén en la planta fabril. ¿Sí? Los relojitos están ahí, los pases, esos como los que tienen el subte, como se llaman los molinetes, uno pasa con una tarjetita, no importa eso, que se registren en oficina de personal o que se registren en Marte, eso no interesa para nada. Una vez que está hecho el registro, después se devuelven las partes que tienen los controles dinerarios para que se pueda llevar el costo de producción con independencia de dónde se haga propiamente el registro del paso del personal a la planta fabril, entrada o salida. Eso se lleva en dos inventarios, la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Se cargan en un único inventario de mano de obra para llevar un control de las totalizaciones de la mano de obra, pero siempre van a estar separados en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y de esta manera llevamos el control de la mano de obra en forma global y en forma individual. ¿Sí? Cuando se va produciendo el grado de avance de la materia prima, naturalmente se va produciendo el grado de avance de la mano de obra. Por lo tanto, se va descargando el inventario de la mano de obra general en productos en proceso mano de obra. Se le va haciendo como un ingreso, si bien es conceptual, se va haciendo un ingreso proporcional a la cantidad de producción que hubo. Como sea, en la práctica el proceso es así. Cuando termina el periodo, digamos si es mensual, termina el periodo mensual, o si es semanal, el periodo semanal, o si es por niveles de producción, terminó el nivel de producción, se traen todas las variables, se cargan todas y después se hace el prorrateo. Recuerden que en plantas fabril solo va a entrar la mano de obra directa como mano de obra. Solo la mano de obra directa como mano de obra. Porque la mano de obra indirecta no entra como mano de obra. Ese va por otro inventario. La mano de obra indirecta va a entrar a la planta fabril, pero entra por el inventario de gastos fabril. ¿Se acuerdan de esto? Sí.
Sí, profe. Por lo tanto, pasamos la mano de obra indirecta por el inventario de mano de obra para llevar un totalizador, pero después, cuando la planta fabril lo va requiriendo, va saliendo del inventario de mano de obra general y entra como uno de los componentes del gasto fabril, junto con todos los otros gastos fabriles que haya. Gastos fabril N, bueno, los gastos indirectos fabriles número 2548. Perfecto. Ese es el último gasto fabril, son 2548 inventarios. Bueno, uno de ellos, de acá, va a cargar el inventario general del gasto fabril por la mano de obra indirecta. Y todo eso, junto, va a pasar a productos en proceso gasto fabril. ¿Sí? Fíjense que va todo en un paquete, que después se puede desagregar, pero conceptualmente acá va en un paquete, porque lo que se quiere remarcar es que los gastos fabriles conforman un concepto de cómo nominar costos, cómo clasificarlos, y por eso la mano de obra indirecta y todos los otros salen con la misma flechita. Eso no quiere decir que no se vayan a llevar por separado, ¿se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Esto que está acá recuadrado, esto es la planta fabril. Esto es la planta fabril. Acá hay un solo recuadro, si bien pueden ser tres. ¿Por qué está en un solo recuadro? Por el concepto general que se quiere mantener acá es que si bien son tres los elementos del costo, que ya están bien identificados desde antes de que ingresen a la planta fabril y que se controlan por afuera, son lo que vamos a llamar apropiaciones de los elementos del costo. Esto es un concepto importante que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero es donde van a nacer los registros para que nosotros podamos iniciar los controles contables de los costos del periodo. Esto tiene que ver con una cuestión de los devengamientos, que es vital saber en qué momento se van generando las variables y cuáles son los valores que van tomando hasta que el periodo termine. ¿Sí? Dentro del periodo, para generar las devengaciones del periodo. Eso lo vamos a trabajar con más detalle más adelante. Hay un concepto que se llama principio de devengado. ¿Lo conocen? Sí, profe, lo vimos en contabilidad. Perfecto. ¿Y el otro es el? Uno es devengado y el otro. Realización. Es cuando se realiza el pago. Claro. El nombre. Realización, ¿no era? No. Manténgalo formal. Principio de devengado. Y el otro es. Bueno, para la semana que viene queda como tarea para el hogar, ¿sí? Dentro de la planta fabril tenemos producto en proceso materia prima, producto en proceso mano de obra, producto en proceso gasto fabril, los tres inventarios, que desde la flechita que va desde acá hasta acá, en el camino va haciendo, la materia prima se va transformando, ¿sí? Ese listón de madera lo van cortando en pedazos, le van haciendo las tornerías, lo van ensamblando, qué sé cuánto, se está transformando en un banco, en un banco o en una silla para sentarse. Simultáneamente se va aplicando la mano de obra, todas esas transformaciones, el producto en proceso está terminando, está acercándose a un producto terminado. Y lo mismo con el gasto fabril. Ahora, resulta que mientras que cortamos la materia prima en pedacitos, puede suceder que haya algunos recortes que haya que tirar porque no hay formas de volverlos a usar. Hay como una depreciación de la materia prima, una partecita que lamentablemente no se puede usar y que tampoco se puede aplicar en nada. Así que lo que hay que hacer es tirarla. Se puede hacer un pequeño recupero si la empresa encuentra a alguien que le compre todos esos pedacitos de madera para hacer lo que sea. Entonces, en ese caso, se podría recuperar. Pero desde el punto de vista del proceso, es una pérdida, ¿sí? O también una depreciación, o también lo podemos llamar una merma, aunque son tres conceptos distintos. Vamos a englobar todas esas pérdidas
en un solo concepto que los integra. Mermas, ¿sí? Estropeos y las depreciaciones. Si bien son tres conceptos, reitero, distintos, lo vamos a englobar como esas pérdidas que lamentablemente están y no se pueden evitar. Entonces, esa partecita de materia prima que hay que tirar, que si bien desde el punto de vista contable de costo va a significar una pérdida, si la empresa encontró un fulano que compra esos pedacitos de madera por tonelada, vamos a ponerle, con eso la empresa puede hacer un recupero de esa pérdida. Sí, puede hacer un recupero. Desde el punto de vista fabril, sin embargo, es una pérdida que tiene. Así que desde el punto de vista de la empresa hay un recupero, pero desde el punto de vista de la producción, el costo es con esa parte como perdido. La mano de obra. Si alguien corta un pedacito de madera que después se va a tirar, hay una parte proporcional de la mano de obra que no va a quedar en el producto terminado. Lo mismo pasa con la materia prima. Yo voy cortando los listones, soy el operario que corta los listones de madera. Esa parte de mi trabajo, cuando yo corto con la sierra para tirar el listoncito que queda, esa parte del trabajo es proporcional a la pérdida de la mano de obra. Se está trabajando para tirar. Por lo tanto, esa parte de la mano de obra no queda incorporada al producto, no va a quedar incorporada al banco, queda con la madera que se está tirando. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, y lo mismo pasa con el gasto fabril. La electricidad que se utiliza para cortar ese pedacito, más la luz que se utiliza para cortar ese pedacito, y todo eso, y otros elementos más que fueran necesarios, todo eso también se va a perder. Pero el hecho de que sean partes que no se van a utilizar y que no van a quedar en el producto terminado como materia prima, ni como mano de obra, ni como gasto fabril, eso no quiere decir que desde el punto de vista dinerario no haya que considerar. Por supuesto que sí que hay que considerarlo como parte del costo. Entonces, la parte proporcional de la materia prima que se pierde la vamos a llevar en un inventario especial que se va a llamar de mermas y estropeos. En este caso va a ser un subinventario de materia prima que acá no está indicado para simplificar la expresión. La parte proporcional de la mano de obra lo mismo, y la parte del gasto fabril también va a ser lo mismo. De tal forma de que vamos a llevar un control de todo eso. Primero por los desvíos que puede llegar a aparecer. Cualquier desvío que traiga algún lío, en ese inventario se van a detectar bastante rápido. Y las descargas de los inventarios estos van a ir a parar después al producto terminado. Pero antes de eso, vamos a volver acá y con esto voy terminando. La parte de la materia prima que se va transformando y que queda en el producto terminado, esa es la parte que indica la flecha acá. Es la parte de la materia prima que queda en el producto terminado. Es parte del costo del producto terminado. Similarmente, las proporcionalidades de la mano de obra que se ven que si hay un banco terminado, alguien cortó la madera, alguien le puso la cola, alguien lo pintó, alguien hizo la tornería. Toda esa mano de obra se ve en el producto terminado. Y lo mismo, no se ve mucho, pero se puede imaginar uno que si el banco está terminado, evidentemente tuvo que haber una luz, tuvo que haber un taladro, tuvo que haber una fuerza motriz, tuvo que haber una cierta cantidad de cosas, además del hombre laburando y la madera. Eso se ve básicamente en el producto terminado. La otra parte, las mermas, que se registran por unidades físicas más el dinero, se van a registrar después por el dinero solamente en partes proporcionales, según corresponda, a la materia prima, el de materia prima, a la mano de obra, el de mano de obra, y al gasto fabril, el gasto fabril. ¿Por qué? Y porque esas pérdidas son costos, y esos costos hay que ponerlos al producto terminado. Todos los costos que haya tienen que terminar apareciendo en esa cosa que llamamos producto terminado. Así que por el valor dinerario ingresan al producto terminado. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe, una pregunta. La parte de producción total realizada, ¿Qué pasa? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Bueno, mientras tanto que reconecta, decía, esta partecita de acá
es la última parte del proceso de producción, digamos que los grados de avance alcanzan el 100% y el producto todavía lo estamos llevando en 3 inventarios. Pero está justo en el cierre del periodo. Ya, en el cierre del periodo no, en el cierre de los porcientos de grado de avance. Llega al 100% de los grados de avance. Por lo tanto, el producto cuando llegó al 100% ya lo vamos a llamar producción realizada. Para sacarlo del inventario de producción en proceso, cuando el producto está terminado, hay que descargar los inventarios de productos en proceso y transformarlos en un nuevo inventario que se llama productos terminados. Eso es lo que hacemos en este paso. Los 3 inventarios por separado se cancelan acá, se terminan descargando ahí, y del otro lado la descarga va a un único inventario que se va a llamar productos terminados, donde integramos todos los costos en una cosa que se llama producto terminado. Ese producto terminado después descarga el inventario de producción realizada y carga el inventario que ya no pertenece a planta fabril, sino que pertenece generalmente a comercialización, que es el inventario de los productos que ya se fabricaron y que están afuera de la planta fabril para comercialización. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, justo se me cortó, pero era esa la pregunta que le quería hacer. Ah, bueno, perfecto. Para finalizar, cuando se hacen las ventas, se descarga el inventario de producto terminado, que es como un pañol donde se almacenan las cosas para comercializar terminadas, y cuando se realiza la venta aparece entonces, ahí volvemos a la contabilidad general, una cosa que lo vamos a llamar costo de mercadería vendida, que en realidad técnicamente en la planta fabril no se llama costo de mercadería vendida, sino que se llama costo de productos terminados vendidos. ¿Sí? Costos de productos terminados vendidos. Acá, para simplificar la vida, le pusimos mal, desde el punto de vista técnico, costo de mercadería vendida. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, el departamento van a observar que es exactamente idéntico. Este es el departamento A, idéntico al que está arriba. Todo lo que sale como producto semi-elaborado es semi-elaborado desde el punto de vista de este inventario, pero desde el punto de vista de este inventario es un elaborado. ¿Sí? Desde el punto de vista de estos 3 inventarios es un elaborado. Eso pasa a producto en proceso, materia prima, departamento B. Se vuelve a repetir el proceso, se le carga materia prima desde los inventarios del principio, la mano de obra y los gastos fabriles que necesite ese nuevo departamento, y así sucesivamente tantos departamentos como sea necesario, hasta que al final el producto va a salir de la planta fabril pasando por este inventario de producción realizada, donde las variables materia prima, mano de obra y gasto fabril se integran todas en una cosa que descarga el inventario como producto terminado. Y después el proceso sigue igual. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, por hoy entonces hemos hecho un interesante avance. Ah, y acá queda un glosario que conviene que se lo aprendan un poco, digamos, no sé si decirlo de memoria, pero ténganlo a mano, porque no sé qué grado de avance vamos a tener este año, pero si llegamos a hacer el desarrollo completo del flujo de costos dentro de la planta fabril, todo esto son todos los inventarios que vamos a manejar. ¿Sí? Yo les había dicho al principio, les había dicho y está escrito ahí, ¿sí? Que un control de costos, pensar un control de costos sin pensar en inventario es delirar. No se puede llevar un costo si no se piensa en un soporte que se llama inventario. El inventario, el control del inventario permanente, ¿se acuerdan? Es la herramienta número 1 para poder controlar costos. Un costeo que no tenga inventarios al día, bien llevados, no es un control de costos. ¿Sí? Y acá estamos viendo que evidentemente hay una gran cantidad de inventarios que justamente van llevando por cada etapa, por cada pasito a pasito, van llevando los controles de qué está pasando con la materia prima, qué está pasando con la mano de obra y qué está pasando con el gasto fabril. Con esto terminamos con lo de hoy. En la próxima vamos a empezar a hacer
el primer análisis de lo que pasa dentro de la planta fabril. Gracias. Bueno, será hasta la semana que viene. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Hasta la semana que viene.